A continuación nos procederemos a simular la modulación por desplazamiento de fase en una señal. En este proceso nos centraremos en su gráfico de la señal compleja portadora y de las constelaciones de esta misma, que hacen parte de estos análisis. Aquí podemos ver el sistema de simulación, donde tenemos una señal de entrada binaria, nuestro modulador y los diferentes bloques que analizaremos nuestras señales. Este es la constelación, diagrama de constelaciones, donde podemos revisar que consta de 8 puntos, el cual cada uno contiene 2 bits de información que están separados equidistantes ciertos ángulos. En este caso podemos ver que son ya un punto, puesto que en nuestro sistema de simulación no hemos aportado la señal, el ruido que aporta el canal. Entonces por eso lo podemos ver de esta forma ideal. De no ser así, en cada puntico se vería una variación de puntos muy grande, pero de todos modos localizados a las mismas distancias. Luego pasaremos a la señal portadora compleja, donde tenemos la señal de entrada en bits, ya que nuestra PSK es una señal digital con estados limitados. Entonces aquí podemos denotar que esta es la señal real y esta es la imaginaria, nuestra señal portadora compleja, donde hemos transformado la señal modulada a continua para poder observar los desfases que produce la señal portadora compleja. Aquí podemos rectificar que aquí nos están portando unos y ceros, y cada cambio de 1 a 0 tenemos un cambio de fase en nuestra señal. Entonces aquí podemos revisar, aquí también se puede ver los desfases. Estas son nuestras señales complejas, y esta sería la real y la imaginaria, pero también en continua. Y al final tendremos nuestra señal demodulada. Entonces aquí en los canales podemos ver, esta es la parte de la señal real, que es el segundo canal. Esta es la señal de entrada discretizada, y la señal imaginaria sería el tercer canal. Sería primer canal, segundo y tercer canal. Nuestra señal en continua, conversión continua, sería el cuarto canal, y el sexto y el séptimo serían la parte real y imaginaria de la conversión, y por último nuestra señal demodulada. También nos piden analizar el número de error por señal que se presenta. Esto es nuestra PSD. Aquí se puede ver perfectamente que la señal el espectro de la señal tiende a tomar la forma del zinc, que viene impuesta por la forma en que tomamos la PSD. O sea, nuestra PSD es una señal zinc, y aquí se puede ver la tendencia que tiene esto. Bueno, en la modulación
MQAM funciona con una señal de entrada binaria, y lo que hace es que modula mediante modulación de amplitud y de fase. Es la gran diferencia que hay con las otras modulaciones que estamos viendo. Si vemos la señal de entrada, entra al modulador de QAM, y el modulador lo que hace es coger y transmitir esa señal mediante dos señales que están en cuadratura, es decir, que están desfasadas entre sí 90 grados. ¿Sí? A una la vemos salir por acá y la otra por acá. Una es la parte real y la otra es la parte imaginaria. Es desfasar una señal con la otra 90 grados, es decir, puedo tener un seno y un coseno. Eso es dos señales en cuadraturas. Y mediante estas dos señales que están en cuadratura, a través de esta señal envío mi señal que quiero que se demodule y llegue al receptor. Entonces vemos que pasa a través del modulador MQAM, pasa por el simulador de canal de ruido blanco. Ya vamos a ver cómo son cada una de estas señales, y finalmente llega al demodulador. ¿Qué podemos analizar? Que tenemos una gráfica en plano complejo. Esta gráfica nos va a mostrar qué tipo de M estamos manejando. M se refiere al orden que estamos manejando, es decir, que si yo tengo un 64 QAM, quiere decir que estoy manejando una modulación con 8 bits. Vamos a ver cómo funciona esto. Si yo pongo a correr el programa, vamos a correrlo, paramos, podemos analizar esta modulación en plano complejo. Vemos que lo que tenemos es 8 por este lado, 8 en la otra parte, lo que nos muestra que 8 por 8 es 64, es decir, que en cada una de estas posibilidades, de estas probabilidades, es el orden. Entonces voy a tener un 64 QAM, y esa es la modulación que estoy trabajando. Ahora, si queremos analizar las señales, primero podemos analizar las señales que salen de acá, I y Q, y miraremos cómo salen después de pasar a través del ruido blanco. Entonces, mediante el osciloscopio analizamos las dos señales que entran. Vemos que son señales, son bits, que es lo que vamos a transmitir, y vemos que esta señal es la misma que esta señal, pero con la gran diferencia en que esta señal está mucho más atenuada. Esto es debido a los efectos del canal que está simulando ruido blanco, al igual que ocurre con esta y esta. Son la misma señal, pero esta señal está mucho más atenuada. Finalmente, podemos ver que el demodulador hace lo mismo. Acá comprobamos lo que estábamos viendo en el diagrama complejo, que era una modulación de 64 QAM. Acá nos damos cuenta que en verdad es esa modulación, y que en el diagrama, volvemos a ver el diagrama, que tengo 64 formas, posibilidades acá, donde voy a tener 64 muestras en este diagrama, ¿sí? Es decir, voy a tener una modulación con 8 bits. Volvemos a nuestro canal, y el demodulador lo que nos está mostrando es que pasa por un filtro de orden, retenedor de orden cero, para recuperar la señal, y bueno, y sale. Y si miramos en el oscopio podemos observar que es la misma señal recuperada. Esta es la señal transmitida y esta es la señal recuperada. Mediante esto podemos comprobar la modulación por amplitud en cuadratura. Bueno, para explicar lo que es la modulación QPSK, perdón, que su nombre significa modulación por desplazamiento de frecuencia en cuadratura. ¿Esto por qué? Bueno, lo explicaremos ahora a continuación. Entonces, es un tipo de modulación digital, y el modelo que hace es interpretar de alguna manera los bits y llevarlos a una especie de señal análoga, haciéndolos pasar por un modulador que obtiene una portadora
que va a ser compleja, teniendo su parte real, que es esta ahí, y la parte imaginaria, que es esta parte Q. ¿Qué condiciones tienen que tener cada una? Por lo menos la I está en fase con un oscilador de referencia, mientras que la Q se encuentra desplazada 90 grados con respecto a este modulador, perdón, con respecto a este oscilador. Entonces, ¿cuál es la mayor característica del QPSK? El hecho de que esté en cuadratura, pues nos muestra esto, lo que se ve en el diagrama de constelaciones. Este no tiene ninguna especie de ruido, por lo tanto podemos darnos cuenta que los puntos se ubican sobre la misma parte. Estos puntos se encuentran siempre a la misma distancia del centro, lo que nos facilita la construcción de amplificadores y ciertos tipos de dispositivos necesarios para esta modulación, ya que la potencia es la misma de los símbolos que tenemos acá. Estos símbolos se pueden codificar 2 bits por cada símbolo, siendo estos enumerados mediante un código de Gray. En este que se podemos observar acá se encuentra el correspondiente a 11, el de acá a 01, este a 00 y este a 10. Bueno, habiendo ya visto esto, ahora procedamos a mirar un canal en el que un esquema en el que ya encontramos presencia de ruido. Entonces, ¿qué efecto va a tener esto? Miremoslo en la gráfica en el plano complejo. Corremos la simulación y aquí ya podríamos observar lo que pasa. Aquí tenemos el esquema del diagrama de constelaciones y se ve que los puntos ya no se ubican sobre una sola región, sino que tienen una especie de variación. ¿Esto a qué se debe? Ya que esto se debe a que el ruido empieza a variar la potencia de la señal, causando lo que vemos acá. ¿Qué más podemos observar? Pues aquí en el osciloscopio podemos ver también cómo corre esto. Pausamos y aquí se alcanza a ver lo que es la salida, la entrada y la salida, luego de aplicarle una especie de retraso para poderlas ver al tiempo. Vemos la envolvente compleja y ya que son esta parte real y parte imaginaria. Aquí vemos la salida del canal con ruido blanco, vemos cómo deforma un poco la señal, pero se sigue conservando el desfase, que es lo que se quiere, que el desfase no se pierda. Y acá por último, sí, lo que habíamos dicho, observamos la señal de entrada y de salida. También sería prudente observar qué pasa con el espectro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el espectro? Aquí está. Esto es el espectro de una señal de salida de bits, o una señal de bits. ¿A qué debe corresponder este ancho que vemos acá, este ancho de banda? Pues a la mitad de la rata de bits. Entonces ¿qué tenemos? Revisemos cuánto es. Aquí vemos QPSQ y vemos que la rata de bits es igual a 1, por lo tanto esta tiene que ser la mitad de 1. Entonces pasamos acá, volvemos al esquema y ¿qué observamos? Que sí, eso efectivamente se ve que está en 0,5 ubicado este corte y se va repitiendo tal cual como debería ser. Entonces con esto vemos lo que es el canal, o lo que es en sí la modulación a través de un canal con ruido blanco y los efectos que hay sobre su respuesta en frecuencia y el diagrama de constelaciones. Bueno, teniendo ya entendido en sí el esquema de simulación, podemos ver esto, que ahora vamos a hacer una comparación entre los 3 esquemas de simulación de modulación que estamos revisando. Entonces, este que tiene como característica principal, esto que vemos acá, que tiene 4 fases, y estas 4 fases son fijas. Entonces, es un valor que no cambia, van a ser siempre 4 fases. Y están identificadas por 2 símbolos, 1, 1, 0, 1, 0, 0 y 1, 0. Esto que nos indica que por cada símbolo estamos transmitiendo 2 bits. Esto nos ayuda para que en el mismo ancho de banda
estemos duplicando la tasa de datos enviados. Pero bueno, esto es interesante, pero en la que es la modulación QAM también se da lo mismo, siempre y cuando QAM tenga un valor o se encuentre en cuadratura. También puede ser que sea 8 QAM o 16 QAM, lo cual hace que sea muy diferente, porque empiezan a aparecer esto que tenemos acá, este esquema que tenemos acá, y ya cambia el esquema de la constelación, porque empieza a ser rectangular. Entonces esto lo podemos ver más grande. Entonces esta es la diferencia con el esquema, ya empieza a ser rectangular, y además que puede codificar 4 bits por símbolo, lo que quiere decir que en el mismo ancho de banda estaríamos teniendo mucha más información. Y con el MFSK este cumple la misma condición, pero ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia está en que dependiendo del número del M, por decir puede ser 2 QPK, perdón, 2 PSK, 4 SK, 8 PSK, va a cambiar la cantidad de bits que se pueden tener en la misma, en el mismo símbolo. Entonces, si otra comparación que podemos hacer entre estos es que por lo menos su nombre lo indican, QPSK, aquí está, significa desplazamiento, modulación por desplazamiento de frecuencia en cuadratura. MPSK también es modulación por desplazamiento en frecuencia, pero puede tener diferentes números de fases. Esta es la gran diferencia entre estos dos. Y por último, el QAM se diferencia en que es una modulación en amplitud. Entonces esas serían, digamos, las características generales de los tres tipos de simulación. Y todo esto gira en torno a en cuántos bits se pueden transmitir en su ancho de banda.